Silencio. Silencio, vamos a continuar con la parte de lo que es la actitud, el biotipo y el tipo de marca que el paciente puede tener. Vamos a continuar con todo eso. ¿Sí? Bueno, si nos damos cuenta, habíamos visto el examen físico en general, tenemos que ver cómo el paciente puede tener a infección, un tipo de hepatis, un tipo de postura, un tipo de caminar, un tipo de cómo estar así de forma externa. Yo ahí puedo decir ¿cómo se llama? Tenemos que ver seguramente la instrucción general. Vamos a ver lo que es la estructura, el tipo de la marca. Está activo, pero está pasivo. El paciente es postrado, no se moviliza para nada. Está incubado, por ejemplo. Y seguramente yo no voy a poder identificar la cápsula. En este caso puede ser de forma pasiva, pero este paciente también puede estar deambulando, puede estar con ustedes tranquilos, caminando y demás. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a eso, el tipo de posición, postura que puede adquirir este paciente. Como puede ser también en cierto tipo de patología, ¿no? Una enfermedad. Ya que este paciente, por ejemplo, tenga un tipo de posición sentado, recostado, parado. Y imagínense, mi paciente es cardíaco, un paciente es cardíaco. Y el paciente no se va a recostar, por ejemplo, sentado, una posición semifaule o faule, sentado o semisentado, que es la posición de Fowler, ¿no? Sentado o semisentado en este caso. Entonces el paciente puede tener una actitud de pie. Recordar que existe algún tipo de posiciones que puede el paciente tomar de forma anómala, ¿sí? Pero generalmente, si nos damos cuenta, la actitud de pie tiene mucho que ver con los tipos de posición que el paciente puede tomar, desde lo que es normal, cómoda y de forma militar. Entonces va a tomar en cuenta justamente la postura que el paciente puede tener, o sea, cómo se para, cómo está, en qué posición está, qué actitud está tomando, en muchas palabras, ¿no? Miren cómo va la posición, en este caso del Mayer, en este caso, la línea de gravedad pasa por detrás de la cadera, ¿se dan cuenta? Por delante de la rodilla, y a unos 4 o 10 centímetros por delante de los malleoles. Da a entender que es una posición de Mayer de actitud de pie que se refiere, pero en algunos van a ver como parada militar, ¿verdad? Dependiendo. O sea, va a tener mucho que ver. La actitud también se refiere, por ejemplo, hay pacientes que son, que trabajan, qué sé yo, todo el día, digamos, pueden trabajar en una posición de sentados. Por ejemplo, los conductores de tráiler, de camiones, o sea, los que trabajan en micro, todo el día están sentados. Adoptan un tipo de posición, esa actitud. O algunos, por ejemplo, como los ciclistas, tienen ese tipo de posición, que están muchas horas seguramente. O sea, de esto, digamos, como todos los días van a trabajar en esto, o hacen deporte, pues en natación, de acuerdo a esto, estos pacientes quieren tener cierto tipo de posición que van a adoptar, lo mismo en equitación y demás, ¿no? La actitud en decúbito puede ser tanto supino, llamada también dorsal, lateral, prono. Recordar que nosotros tenemos que tomar en cuenta estos puntos de apoyo, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un paciente postrado y va a hacer escalas. Yo voy a tomar en cuenta estos puntos de apoyo para poder evidenciar si es que hay o no lesiones como las escalas, ¿no? Y mucho va a depender también con la parte ósea, ¿no? Los talones, la región sacra, coxigia y demás. Lo mismo en el cúbito lateral. Miren, del cúbito dorsal, o sea, echado de espalda, que retiene la palabra, pero en la parte de terminología médica hablamos de cúbito dorsal o de cúbito ventral, echado de barriga, de pancita, digamos, ¿no? La actitud que puede tomar cada paciente. Normalmente los pacientes
se recuestan en el cúbito dorsal, pero hay personas que no van a poder recostarse. Se cuestan y le falta el aire, hacen disney y se sientan. Los pacientes, repito, cardíacos. Esta es la posición del cúbito ventral, del cúbito lateral. Hay personas que tienen este tipo de posición, no pueden dormir de espalda, pero tomen de costado. Posición semisentada, llamada también semi-Fowler. O, si está bien sentado, posición Fowler, ¿no? Por eso, este paciente es un paciente postrado, es un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, un accidente. Y entonces va a tomar un tipo de acción. Puede caminar, el paciente va a estar postrado, y puede ser, pero puede ser un diagnóstico pasivo. ¿Es un paciente postrado? Sí. ¿El diagnóstico pasivo? Sí. Pero una pasiva no va a deambular. En este caso es un paciente, por ejemplo, con un decúbito pasivo, o sea, postrado, en coma, intubado, va a ser un decúbito pasivo, o sea, que no se moviliza. Y es activo el que estamos utilizando. Decúbito dorsal obligado, por ejemplo, pacientes que tienen obesidad mórbida, por ejemplo, pacientes que tienen problemas para deambular, pacientes que tengan diálisis, digamos, que tengan alteraciones emotivas superiores, no van a poder deambular. Y estos pacientes van a tener una posición seguramente obligada, se vale el término, o van a estar en una posición donde pueden estar cómodos los pacientes. Pacientes de cúbito obligado, de cúbito forzado, pacientes postrados, en patologías terminales, neoplasias, pacientes ancianos, sepsis, deshidratación, postura de descerebración. Recordar que los pacientes pueden hacer descerebración o pueden hacer decorticación. Decorticación, el paciente realmente hace la postura de flexión, decorticación. Descerebración, el paciente hace extensión. O sea, por ejemplo, es descerebración. Y decorticación, repito, va a ser flexión. Las posturas que podemos tomar en cuenta. Pacientes con TEC severo, pacientes que han hecho un paro cardíaco, paro respiratorio, y han sido reanimados, pero pueden quedar con un Glasgow muy bajo. Para recordar que el Glasgow, en la escala desde el 1 al 15, ¿sí? ¿De 1 al 15? ¿De 3 al 15? 3 al 15. Ahora se acuerda la respuesta ocular, verbal y motor. ¿Quién puede definir respuesta verbal, ocular, motor? El Glasgow. ¿Alguien se acuerda? El Glasgow. ¿Usted? A ver, nombre. Josué, adelante. Se mide la respuesta ocular si está haciendo solo con la vista perdida o tiene otra deficiencia, si puede responder a las órdenes, responde con cierto grado de coherencia, no dice coherencia si no responde, y si hay respuesta motriz a las órdenes o a ciertas acciones, el dolor o si no hay respuesta motriz. Y dependiendo de eso se va haciendo la escala de toma de grado. ¿Alguien más? Bueno, atiendan porque les va a tocar enseguida al final de la clase. Apertura ocular, tenemos una puntuación de 4, verbal sobre 5 y motora sobre 6 puntos. La apertura ocular, bueno, es didáctico, ¿no? Ocular es, digamos, 4, verbal es 5 y motora es 6. 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero debemos ver la parte motora, pero para que sea didáctico les digo 4, 5, 6. 4, cuando yo voy a puntuar, voy a dar una puntuación de 4 puntos en la respuesta ocular, cuando el paciente está con
espontáneo. Ustedes están con 4 ahorita de puntuación en la apertura ocular, porque están de forma espontánea. Pero ¿qué tal si el paciente, este paciente, digamos, está con los ojos cerrados? Tú lo ves, no está con apertura ocular espontánea. Va y te acercas y lo ves, y bueno, a la voz, abre los ojos. Y abre, le das una puntuación de 3. Pero ¿qué tal si el paciente, a pesar de la orden, abre los ojos, no lo abre y sigue con los ojos cerrados? ¡Abra! Nada. Y tienes que producir dolor. Puede ser en la parte anterior, acá del esternón, o puede ser con un bolígrafo. ¿Dónde está un bolígrafo? Quita el marcador. Agarro y hago esto, comprimo, y si abre al dolor, en 2 puntos. ¿Y qué tal si nada? Agarro y lo comprimo y no, nada. No hay respuesta al dolor, es 1. Entonces tenemos 4, 3, 2, 1, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Enseguida van a exponer eso. 4, ¿no? Después viene la parte verbal 5. La parte verbal 5 yo tengo que tomar en cuenta ciertas características que el paciente, por ejemplo, esté orientado en tiempo, persona y espacio. ¿Sí? Un número. 7. Cuéntame. ¿De blanco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pues, ya, a ver, 1, 2. 3, 4, 5. Su nombre, por favor. ¿Cuál es su nombre completo? María Fernanda. Muy bien. ¿Dónde se encuentra en este momento María Fernanda? Aula 17, piso, Muy bien. Esta no es de nuestra facultad, no es de medicina. No es de medicina. ¿Qué fecha es hoy día? 24 de... ¿Qué año? ¿Cómo lo puntúan? Sobre 5 puntos, ¿cuántos? Sí. Sí, orientada en tiempo, persona y espacio. Sabe quién es, sabe dónde está y sabe la fecha. Orientación autopsíquica y alopsíquica. En conclusión, tiene sobre 5. Pero ¿qué tal? María Fernanda no me responde, me dice, ¿cuál es su nombre? Juan. ¿Dónde se encuentra? En el cine, digamos. ¿Qué fecha es? Domingo, o sea, desorientada. ¿Será que voy a registrar 5? No. Desorientada, 4 puntos. Desorientada. Pero ¿qué tal si no me responde ni eso? Y me responde apenas, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde? ¿Cuál es su nombre? No, y con palabras sueltas, qué sé yo. A ver, por favor responda. Sí, o sea, palabras sueltas. No, ya, o sea, no entabla conversación, no me charla, digamos. 3 puntos. ¿Ven? ¿Qué falta? ¿Qué sigue, pues? ¿De 3? 2. ¿Cuándo es 2? Yo registro 2 cuando el paciente no me responde nada y tengo que estimular dolor con la parte anterior. Por ejemplo, acá los nudillos, agarro y en la parte preesternal, en este caso, no, preesternal. Voy a estimular, producir dolor, o con un bolígrafo. O pues agarro y producir dolor. Y me dicen, ¿qué son esos? Sonidos incomprensibles, gemidos o quejidos. Pero no son palabras, ni sílabas nada. ¿Y cuándo es 1? La respuesta. ¿Se entiende? En la respuesta motora, ¿cuánto dijimos? 6. Muy bien. A ver, un número nuevamente. A ver, en esta fila, número. 5. Por favor, enumerarse. 1. 2. 3. ¿Tu nombre? ¿Perdón? Cielo. Cielo. A ver, Cielo. Yo estoy hablando a la paciente Cielo, llegó por un TEC grave. Es un ejemplo. 6 puntos va a ser cuando ella me obedece orden. Saque la lengua, por favor. Saca. Cierre los ojos.
obedece orden. ¿Cuánto es? 6. Obedece órdenes. A la orden obedece. 5. No va a obedecer esta vez. Entonces yo voy, abro los ojos, cierro. No, no obedecer. Ya. Vamos a ver. Cierro. ¿Ya está? Ya. Cierro los ojos, cierro los ojos. Ya. Saque la lengua. No, pues no saque, pero hombre. No va a obedecerle. 6, obedeció, una maravilla. Ahora vamos a ver 5. Cielo, saque la lengua, levante la mano. No es indicar. Levanta la manito, levántalo. No, no, tienes que ordenar. Levanta el pie. Vamos, cielo, levante. ¿Cuánto de puntuación? 5. Todavía. 6, obedece. 5. Tengo que venir y voy a estimular. ¿Dónde está? Ya, lleve la mano. Lleve la mano. ¿Qué hizo? Localizó. Localizó el dolor. O sea, no, en este caso, pues no, estamos simulando. Se produce dolor. Agarra ahí. Opla. Donde está el dolor, la paciente localiza. Si le suncho acá, el paciente va a querer que lo retire, pero no, se localiza el dolor. Más o menos así, a ver. Agarra y fla, como acá. ¿Localiza? Eso, se da cuenta. Donde yo estimulo, el paciente va a localizar donde está el dolor. ¿Cuánto es? 5. No. 6, obedece. No obedece. Localiza el dolor 5. Localiza el dolor 5. 6, obedece. 4, retira el dolor. No localiza, pero retira. Lo agarras a un lado, a otro lado. O sea, trata de retirar, pero no va a localizar. ¿Qué sigue? Actitud de decorticación. Como el paciente va a estar al estímulo, hace flexión. ¿Qué falta? ¿Cuánto es? 2. Al estímulo el paciente hace descerebración, o sea, de descerebración. O sea, extiende. Y uno no responde. Entonces ya me doy cuenta más o menos cuánto voy a puntuar en la escala de toma de Glasgow. Recordar que esta escala se hizo para pacientes con TEC. Normalmente se creó esta escala para pacientes con TEC, pero usamos para todo, ¿no? En la ciudad, ¿dónde se hizo? ¿Alguien sabe? Levante la mano, pues no sé quién habla. A ver, José, Pablo. Ya en Escocia, en la ciudad de Glasgow, justamente para valorar pacientes con TEC, pero lo usamos para todo. ¿Entendido? Entonces vamos a ver mucho la posición, la actitud, de acuerdo a la inspección que hagamos. Opistótono, por ejemplo, una posición que se puede dar por la contractura en la parte dorsal de todos los músculos. Entonces va a haber una posición alguien ¿para qué se requisita? ¿Sabe para qué se requisita o no? ¿O para qué se usaba? ¿Para qué se usa? Para eliminar a los canes. Antes se usaba para eliminar los canes. Aunque ahora ya hay los animales y todo, pero antes se eliminaba, por ejemplo, a los canes vagabundos, o sea, que no tenían dueño para en problemas familiares rápidos, que se usaban para eliminar los canes. Pero también se podría dar justamente de eso. Pero les digo que podría tomar este tipo de posición. Ahí está otra. Tétanos. Clásico el tétanos. ¿Qué produce el tétanos? El Clostridium.
Muy bien. Es importante en heridas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una herida, ¿qué les dan? A ver, alguien hizo una herida y luego fue a la posta, ¿qué les dan? A ver, levante la mano, levante, que no sé quién abre. A ver, de adelante. Depende de la herida, si es muy profunda y con qué fue, te dan una antitetánica. Ya. Un ejemplo, un clavo. ¿Cuál es tu nombre? Estrada, Javier. Javier. A ver, ¿qué más quiere hablar? ¿Usted? ¿Nombre? Rolando. Adelante, Rolando. Aguas. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hablar? Pues vamos. A ver, ¿usted? ¿Nombre? Abel Compra. Pero- Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, vamos. Pero hombre, los atrás no están opinando. Todas las preguntas van a ir para atrás la próxima. A ver, atrás. Bien, levantó la mano. Levántalo. Ah, yo dije, levantó la mano. Levantó el celular usted. El cable del celular. Bien. ¿Nombre? Nicolás Casal, por ejemplo, en el caso, Nicolás. en el caso de una mordida de perro, es el esquema tradicional antirrábico. Ya. ¿Algo más? Está bien. Bueno, sí, está bien, ¿no? O sea, ustedes van a ver todas las heridas. Lo primero que van llegando de ustedes, a ver quién están chateando por ahí atrás. Lo primero que van a hacer, claro, llega la emergencia. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a estar de médicos y lo primero que tienen que hacer es calibrar la herida. ¿Qué tal si es un clavo de esos plásticos oxidadísimos? Tremendo, pisaste el clavo y pasó la sandalia, la chinera, qué sé yo, y ¡plá! ¿Qué va a pasar? Lavar con bastante, sí, lavar con bastante agua, con bastante, hay que desinfectar oxigenada, yodopovidona, excelente. Pero, ¿qué dijo usted? Que hay que darle vacuna. Antitetánica. Claro, pero recuerda que es una vacuna, es un toxoide tetánico, o sea, es vacuna. Eso va a tardar en generar todavía, si tú no estás vacunado con el esquema completo. ¿Cuántas son para mujeres? ¿Cuántas dosis para mujeres contra el tétanos? 5 dosis son contra el tétanos. Sumamente dolorosa, pero es importante tener el esquema completo. Pero si no estás vacunado, los hombres realmente no saben que se vacunan, ¿no? Porque son para las mujeres. El TT, toxoide tetánico, ¿sí? Para las mujeres en edad fértil. ¿Se vacunaron ustedes o no se vacunaron? No, las mujeres se vacunaron. Pues claro, es que esto se queda, por ejemplo, antes, ¿qué pasaba antes? La mayoría de los partos eran pues, en el área rural, y al final, a veces, cuando cortaban el cordón umbilical, agarraban una de esas lastas con una tijera oxidadísima, blanca. Y ahí estaba el tétano, es un ejemplo. Entonces, podría producirse lo que es el Clostridium o lo que es el tétano. Y por eso es que se hace el esquema a las mujeres justamente de 5 dosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pero estamos yendo más allá. El problema es que el toxoide tetánico es TT, el toxoide tetánico es vacuna. ¿Sí? Suelen lo que es lavar con jabón. Muy bien, agua Con agua y oxigenada. con eso y nada más. Ya. A veces con Pero imagínate que está con superóxido. A ver, usted que ya chateó, a ver, vamos. Se coloca solo antitetánico. Pero hombre, chatea, hombre. Google, ¿no? Bueno, en Google. Ahora ya estaba sacando fotos porque no compañía de Bien, excelente, Google, el profesor Google está bien. Cuando una mordida de cat es en un área peligrosa como la cara, y no hay mucho tiempo para esperar a que la vacuna actúe, es mi expresión antirrábica, que básicamente No, está bien, ya, está bien. de caballo. Iremos por parte. Primero, toxoide tetánico, ¿está bien? ¿Toxoide tetánico? Claro, se coloca el toxoide tetánico, es la lucha inactivada, y aparte se coloca suero antitetánico, si es una herida grave, peligrosa, que es básicamente es plasma de equino o de algún animal, a veces puede ser de humanos, si es que hubiera, que ya ha sido tratado con toxina tetánica, no tiene anticuerpos. Ya, conclusión. Suero y esquema completo de vacunación. Bueno, estás ante una herida, lo primero, claro, el problema del toxoide tetánico, evidentemente, es una vacuna, o sea, no te va
a ayudar en ese momento. Las vacunas son para prevenir, no son para tratar en ese momento. Claro, porque se hace, bueno, aprovechemos la edad excelente, pero eso no va a prevenir en ese momento. Lo que hay que usar es suero antitetánico en ese momento. ¿Entiendes? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo o no? Porque vas y ya, te blanca, pero eso no te va a producir protección en ese episodio, por decir. Tal vez para las próximas. ¿Se entiende? Porque son 5 de paso, 5 dosis. ¿Entendido? Claro, lavarlo, oxigenada y móvil. Excelente. En relación a lo que es la herida de, bien lo mencionó, de una mordedura de perro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lavamos con bastante jabón y desinfectarlo. Si es una herida bien, desde ahí, no sé, ¿lo suturamos o lo dejamos así? ¿Qué piensan? Hay una destrozadísima de esta tira. ¿Lo suturamos o no? A ver, usted. Depende de la localización y cuántas mordidas de un perro igual. Y depende del perro, ¿no? Si es un perro desconocido y muere cerca de la cabeza, es diferente el esquema. Pero primero lo que tú hay que hacer es desinfectar con agua y jabón. Ahora, eso. Luego se dice el esquema de vacunación. Ya, pero no. Primero estamos ante una herida y está ahí, se ve tejidos. ¿Y lo suturamos o no lo suturamos? Esa es la primera pregunta. No. ¿Usted? No, porque hay que lavarla muy bien para reducir la carga viral. Ya, ¿qué más? En heridas de perro no se sutura. No se sutura. Aparte, muy aparte de la rabia, o sea, que puede transmitir, que es mortal, y lo tiene. Recordar también que la boca tiene todo tipo de gérmenes, aerobios, anaerobios, de todo, o sea, sobre todo los aerobios, altísimos. Entonces, lo que hay que hacer es no suturar, porque también puede sufrir infecciones, necrosis y demás, es más complicado. Mordeduras de cualquier tipo no se sutura. Ojo, a no ser que sea un lugar bien especial, no sé, pero realmente no se la sutura las heridas de ¿entendido? Ahora vamos a ver si entendieron atrás. Doctor, en ese caso solo se aproxima y listo, y se tiene que... Sí, claro, pues dependiendo, digamos que tal, está colgando por aquí los tejidos, así, le tendrás que aproximar, pero no suturar una sutura, digamos, de esas, digamos, como hacen normalmente en otro tipo de herida, digamos, una arma blanca, digamos, por ahí lo vas a suturar, pero en mordeduras no se sutura, aproximación de perforación, ¿entendido? Pero no suturamos. ¿Cómo? A ver, ¿qué le responde? Porque, a ver, ¿qué hablamos? ¿Por qué no se sutura? Porque tiene muchos microorganismos, pueden Ya, ser fuerte, virus, bacterias. Fuerte. Eso. Porque tiene muchos microorganismos, pueden ser virus, bacterias o parásitos en la boca del estómago. Son gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios. Lo que tienes que hacer es ver cómo va, porque para empezar probablemente tienes que limpiar bien. No es una sola lavada y ya está. Tienes que ver los tejidos cómo van a ir granulando o no. ¿Sí? Tienes que lavar, claro, todos los días desinfectarás, pero tienes que ir bien. Porque no es simplemente una lavada. Recordar que la boca tiene todo tipo de gérmenes. Lo mismo como fibra no sé, de otro tipo de animales, o humanas, digamos. Por ahí también se puede dar en este caso. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Algún día van a aplicar esto. Porque sí o sí van a atender pacientes de todo tipo, ¿no? Bueno, en ese caso se podía dar ese tipo de posiciones, dijimos, ¿no? Pleurostótomo. El pleurostótomo es la posición que el paciente adopta, por ejemplo, en decúbito dorsal. O sea, ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen un decúbito lateral obligado. En el tétano, por ejemplo, se puede dar, claro que sí, que es muy raro, pero se podría dar. Pero también se podría dar, ¿qué tal si yo tengo un paciente con derrame pleural del lado derecho, digamos, acá? Y este paciente, como tiene derrame pleural, yo lo recuesto de este lado y el peso del derrame pleural, un empiema lleno de pus, digamos, ese pulmón, la va a comprimir al paciente, al pulmón sano, y que ahora el paciente va a estar, va a cambiar de posición.
¿A eso cómo se llama cuando hay disnea en decúbito lateral? No, disnea en decúbito lateral. Otra cosa es, estamos hablando de posiciones obligadas. Pero ¿qué tal una posición de decúbito lateral izquierdo, digamos? Pero no tolera, tiene disnea y cambia de posición. ¿Cómo se llama eso? Sergio, treponea. Trepofnia. Trepó. La trepofnia es la disnea en decúbito lateral. Disnea en decúbito lateral. Vamos a complementar con esta posición. O sea, el paciente cuando, repito, el paciente cuando está en decúbito lateral, o sea, digamos, está recostado bien de espalda, en el decúbito supino, y decide cambiar a este lado. Pero tiene un derrame en este lado, por el peso masivo, digamos, masivo. Comprime al sano y el paciente hace disnea porque está comprimiendo al pulmón sano y entonces cambia de posición. Disnea en decúbito lateral, ¿cómo se llama? Trepofnia. Trepofnia. Y entonces adopta otra posición. Le gusta estar del lado derecho, por decirlo, porque respira mejor, el pulmón está con derrame en este lado. Bueno, y este pulmón que está aparentemente sano, ventila bien, o sea, no se comprime. Entonces hablamos de una posición obligada, a eso se llama pleurostótono, o pacientes que están, qué sé yo, no sé, con tétanos, o pacientes que con derrame pleural, abscesos y demás. O sea, la posición en decúbito lateral obligada se llama pleurostótono. La disnea en decúbito lateral se llama trepofnia, que complementa con esto, pues. ¿Quién quiere hablar? Yo, doctor. Adelante. También los enfisematosos y los con bronquitis crónica siempre se echan del lado del pulmón que tiene más dañado para evitar que la glucosa suba y para la mejor respiración. Va a depender mucho. Recordar que los pacientes que tienen bronquitis generalmente afectan los dos pulmones, generalmente. Pero puede darse algún tipo de situación especial. Claro. De todas maneras, pacientes que tienen abscesos del pulmón, o empiemas, o derrames pleurales masivos, qué sé yo, un hemotórax, podría darnos este tipo de posiciones anómalas que el paciente puede tener, ¿no? ¿Listo? En prostótonos o tétanos en bola también se llama, una posición fetal, contracción de todos los músculos flexores, poco rara, pero se podría dar en el tétanos. Tétanos, texto de la reina. Una posición genopectoral llamada también en plegaria mahometana. El paciente se coloca de rodillas como haciendo una plegaria mahometana. En derrame pericárdico, en el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco se puede ver lo que es la triada de Beck. O sea, esta posición adopta por el dolor que tiene y además también porque en esa posición encuentra cierto tipo de alivio el paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo ver la triada de Beck, 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 que se caracteriza, por ejemplo, por ruidos cardíacos hipoconéticos. O sea, tú escuchas al corazón, no se escucha nada. Inmunización muscular y además de hipotensión. Incluso para tocar. Hipotensión arterial. Esa es la triada de Beck, que tendríamos que complementar con una posición llamada posición plegaria mahometana. Se puede observar en un taponamiento cardíaco, que es el apego de líquido es el pericardio. Muchas causas de triada de Beck. DSK. Ruidos cardíacos hipoconéticos, no los escuchamos ruidos así. 2. Ingurgitación yugular. Y 3. Vas a encontrar hipotensión, en este caso el pulso paradoxal se llama, ¿no? Hipotensión arterial. Otra posición en decúbito ventral obligado, pacientes que tienen, por ejemplo, cólicos intestinales, abscesos de la región glútea, pues no se van a recostar en decúbito supino, sino van a estar en decúbito ventral, en este caso obligado por la patología que pueden tener. Actitud sentada, recordar que hay pacientes, como les decía, que no pueden estar recostados. ¿Por qué? Porque
se recuestan y empiezan con disnea. Pacientes, por ejemplo, cardíacos, los cardiópatas y los neumópatas. Los cardiópatas o neumópatas, sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, no toleran estar echados. Si tú agarras al paciente, lo recostas y empieza y tiene que sentarse. O duerme, o cuando le preguntas, ¿y usted duerme con almohada o sin almohada? Con almohada. ¿Cuántas? Unas 4 o 5, prácticamente sentado. Los pacientes cardíacos duermen prácticamente sentados o semisentados. Pero la actitud en este caso va a ser sentada. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria y demás. Se llama la posición ortopneica, esa posición. Ortopnea. Esa es la posición ortopneica o ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Dificultad para respirar estando echado. Disnea en decúbito o supino. Esa es la ortopnea. ¿Entendido? Disnea en decúbito o supino. ¿Y qué es la disnea? Sensación subjetiva de falta de aire. Esa es la disnea, ¿no? Sensación subjetiva de falta de aire. Y la ortopnea, la disnea en decúbito supino. Si el paciente tú lo recostas y se sienta, ¿cómo se llama eso? Ortopnea. Y esta posición ortopneica o posición sentada. También es importante ver el hábito corporal o el biotipo. Recordar que nosotros podemos ver de acuerdo a la clasificación, varias clasificaciones, desde la clasificación italiana, hay la alemana. Hay varios tipos de clasificaciones que van a tomar en cuenta, por ejemplo, la combinación morfológica de sus segmentos, o sea, la parte fenotípica, como resultado del individuo y las características constitucionales que el paciente puede tener, secundarios a herencia o el genotipo, ¿no? Entonces, hay estos pacientes llamados mesomorfos, ectomorfos o los endomorfos, o en la clasificación de Krebs, por ejemplo, habla de Krebsmer, por ejemplo, habla de lo que es este endomorfo, podría ser el pícnico, leptosómico, o también lo que son los atléticos. O sea, va a depender mucho de las características. El mesomorfo es una persona más o menos de tipo, por decir así, que no es ni tan alta ni tan baja, o sea, está en la media. Pero hay personas tipo endomórficas, o sea, el hábito o biotipo endomorfo, personas de baja estatura generalmente, que están aumentados de volumen, o sea, que son más gorditos, por decir así, pero más bajos. Y en cambio, los ectomorfos, repito, estos son los pícnicos para Krebsmer, y los ectomorfos son los leptosómicos. Estos, por ejemplo, son con textura o de biotipo más alargado, largo, altos, pero que son muy delgados. También se habla de que estos tienen mayor tendencia a ser introvertidos, por decir, en contraposición de estos que son mucho más extrovertidos, ¿no? O sea, y después podemos tomar en cuenta ciertos tipos de patologías. A ver, sigamos avanzando. Los tipos, ahí está, por ejemplo, el Krebsmer habla del tipo leptosómico, que llegaría a ser ectomorfo, ¿sí? Ectomorfo, asténico, delgado, es como comparar a Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote sería el lato alto, delgado. Una característica son los que son típicos, educativos, de todo diferente, vida afectiva pobre. En la parte de patologías tiene mayor tendencia a ser tuberculosis, hipertiroidismo, úlceras gástricas, jaquecas, cirrosis hepática. Según la clasificación de Krebsmer, no se olviden. En cambio, los otros, hay otro de Krebsmer, los pícnicos, que llegarían a ser, en la otra clasificación, los que llegarían a ser Endomorfo. endomorfos.
Los endomorfos son generalmente como Sancho Panza, pues, son un poquito más robustos, por decir así, diámetro anteroposterior incrementado, con tendencia a la obesidad, pero de baja estatura, intensamente afectivos, exaltación y depresión, o sea, fácilmente hacen amistades, este tipo de pacientes. Mayor tendencia a diabetes, infarto de miocardio, cirrosis hepática, TU. ¿Qué saben qué es TU? Nosotros no decimos, el paciente tiene cáncer de pulmón, o tumor de pulmón, o tumor de estómago, o tumor de hígado, no. Decimos paciente con TU, hepático igual, tumor significa, o con CA, cáncer, o con neoplasia o neoformación. ¿Entendido? Nosotros nos decimos, paciente de la cama 5 con tumor de pulmón, el paciente va a infartar. Tengo tumor. Porque la gente, tumor piensa que, todo tumor piensa que es algo maligno. Sin embargo, no, un tumor es una solемentación, hemos visto en dermatología, por ejemplo, o en la parte de piel. ¿Entendido? TU, CA, neo. Varices, gota, litiasis biliar, renal. Ahí está el pícnico. El atlético, por ejemplo, ahí se puede ver a Cristiano Ronaldo, un atleta de eso. Son perseverantes, interactivos, ansiosos, energética de mouse, o sea, este tipo de personalidades generalmente. Ahí se puede ver, atlético. Y los displásicos, que no van con nada, digamos, son mal conformados, tosquedad, desproporción. Esta es una clasificación de Fresca, una clasificación alemana. Gigantes hematoides, obesos, clásicos, infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede con niños, con progerie, por ejemplo. Progerie envejeció más antes de lo normal, ¿no? Otra clasificación que igual ve el biotipo: longilíneo, normolíneo o brevilíneo. O sea, va a depender mucho. Cuando nosotros vemos a una persona en el examen físico, describimos eso. En sus historias clínicas, por ejemplo, está eso, ¿no? El biotipo. Y ustedes dirán, bueno, este paciente parece que es delgado o alto. Debe ser leptosómico o debe ser longilíneo. O no es bajo, delgado, de estatura, es no bajo, con buen porte, es obeso, por decir. Pero de baja estatura, brevilíneo o pícnico, o normolíneo, que está en la parte, claro, con buenas proporciones y demás. También en la parte del examen físico, yo voy a ver movimientos anormales que el paciente puede ver que tenga algún tipo de movimiento, pero que me llama la atención, que no es normal. Movimientos anormales de las manos, de los pies, de la cabeza, movimientos que me llaman la atención. Tiene parte, movimientos anormales. O en este caso, por ejemplo, puede ser que tenga acetero hepático o flapping tremor. Este flapping realmente se da en pacientes de la coma, pacientes que tienen problemas de hígado, y hay una encefalopatía. Van a tener un tipo de aleteo hepático llamado flapping tremor, que da de Wilson, tazos. Estuvieran ahí aleteando, por ejemplo, se llama tazos. Entonces, el paciente, generalmente, cuando nosotros agarramos al paciente y hacemos esta maniobra, el paciente hace. No, clonus o cosa. Hace flapping. El flapping generalmente que da, repito, hay intoxicaciones por una encefalopatía, hepatópatas. Otra cosa es los pacientes que tienen, por ejemplo, Parkinson. Por ejemplo. Parkinson son movimientos involuntarios que el paciente tiene, ¿no? Y también su deambulación es media que, como contando monedas, ¿no? Y es así, van a ver, es así. Pero tiene movimientos involuntarios.
que cuando tú le dices, a ver, por favor, ¿qué pasó con la mano? ¿Por qué está moviendo? Y dejan de tener movimientos normales. Una vez nuevamente se distrae y empiezan por los movimientos anormales. Una alteración, generalmente, que se puede dar es diferente. El Parkinson es por una alteración en la vía extrapiramidal. En cambio, estos son por intoxicaciones, puede dar, tranquilamente se puede dar por intoxicación, una encefalopatía hepática, se podría dar, ¿no? La marcha tiene mucho que ver, resulta de una serie de movimientos coordinados que uno tiene, y es de forma voluntaria que luego se vuelve automáticamente de forma sincrónica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, al deambular, todos tenemos nuestra base de sustentación en forma ordenada. Entonces, pero hay pacientes que tienen una alteración en el sistema, ya sea locomotor, sistema nervioso central, que van a hacer que esta marcha sea diferente. Y el paciente va a tener cierto tipo de marchas, pues. Marcha puede ser de tipo disfasias, puede tener pacientes alteración, por ejemplo, de algún tipo de, qué sé yo, de una parte del cuerpo, y no deambulan adecuadamente, empiezan a tener cierto tipo de alteraciones en las marchas. Vamos a ver acá un video enseguida para que podamos entender mejor, pero puede haber una marcha coja, por dolor, acortamiento de un miembro inferior, marcha pesada en los pacientes obesos. ¿Han visto que caminan? ¿Cómo caminan los obesos? Como estamos viendo, caminan de esta manera. ¿Se dan cuenta? Por el edema o la obesidad, la marcha pesada. Caminan, tienen una marcha pesada. Tiene mucho que ver por el exceso, probablemente, de volumen que tiene. De parto por reducción de la cadera, marcha de os, parálisis espástica, y vamos a ver algunos ejemplos. Está en país, parálisis flácida, parkinsoniana, como le dije, como contando monedas, inclinando el tronco para adelante. Marcha de payaso, ¿no? Movimientos involuntarios, como en relación a lo que es la córrea, una alteración igual de la vía extrapiramidal. Marcha de sapo, impotencia muscular, distocia muscular. Tipos de marchas: la marcha coja, dijimos, se puede dar lo mismo. Marcha hemipléjica, pacientes que han hecho un ACV. En este caso, miren, la parte derecha está comprometida, hay una discreta contracción o flexión de lo que es el miembro superior derecho. Acá, ¿dónde estaría la lesión? ¿En el hemisferio del lado derecho o en el izquierdo? Izquierdo. Siempre es contralateral, no se olviden. Si la lesión, la parálisis, es en el lado derecho, digamos que la parte está paralizada, la lesión es contralateral. Recuerda que hay una delimitación de las pirámides que hace que la lesión sea contralateral. O sea, la lesión lo tiene en el lado izquierdo y el lado derecho va a estar la parálisis, por decirlo, o va a haber el foco motor. ¿Dónde está el lóbulo dominante? ¿Cuál es el lóbulo dominante? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. A ver, ¿quién dice izquierdo? Levante la mano. ¿Ya? ¿Quién dice lóbulo derecho? Levanten la mano. Yo escribo con mi mano derecha. ¿De mi dónde está mi lóbulo dominante? ¿Lado derecho? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Levanten la mano quienes dicen el lóbulo dominante es lado izquierdo. Levanten la mano. Ya. Voy a ver quiénes no levantan. Ahora, ¿quiénes dicen que el lóbulo dominante está en el lado derecho, en el hemisferio derecho? ¿Ya? ¿Alguien más? Y los que no han levantado, ¿qué dicen? No saben, no responden. Como los congresistas. Bueno, entonces no se olviden que sí, de la gran mayoría de las personas, está en el lado izquierdo, el lóbulo dominante. ¿Por qué es importante? Si haces un ACV del lado izquierdo, la lesión es del lado derecho. La hemiplequía o hemiparesia es del lado derecho, o sea, la mitad del cuerpo derecho no va a movilizar, probablemente. Pero el problema está sobre todo en la afasia. Como en el lado izquierdo está el lóbulo dominante, el paciente puede quedar afásico, vale decir que no puede expresar la palabra hablada, o sea, no habla, prácticamente. Pero si la lesión está en el lado derecho, que es el lóbulo no dominante, el paciente tendrá la lesión, la parálisis en el lado izquierdo, pero no va a tener afasia, va a poder hablar, en otras palabras. Es importante por eso el lóbulo dominante. En este caso está en el lado izquierdo la lesión. ¿Sería la lesión en el lado izquierdo o derecho? ¿En qué hemisferio? ¿Izquierdo o derecho?
izquierdo. Este paciente debe ser afásico, una fascia de expresión, de comprensión o mixta probablemente. ¿Cómo se llama también ese tipo de marcha? Guardaña, helicoidal o todo. Hemiplegia espástica. Marcha pesada, personas obesas realmente, pacientes con nasarca, edemas generalizados, recordad que el nasarca es un edema generalizado, dan pasos pequeños, miren, los pies algo separados y los otros hacia afuera. Puede haber cierto arrastre de ellos, balanceo lateral del tronco, ¿no? Marcha de paro, se puede dar en este tipo de pacientes, flexión incompleta del miembro inferior. Marcha de pato, ahí se puede ver, colocación congénita bilateral de las caderas, amiotrofias, balanceo vertical exagerado. Marcha parética, andar espástico se podría dar. Marcha igual espástica, la misma. Atáxica, recuerda que estos pacientes pueden tener algún tipo de alteración en el sistema nervioso central, sobre todo en la parte del cordón posterior. Vamos a ver enseguida un video para que podamos entender mejor. La marcha tabética igual, en la parte van como tratando, digamos, de dar paso adelante. La atáxica, o también llamada cerebelosa, o marcha del ebrio, el paciente prácticamente ya como sería ebrio, bueno, para un lado para otro lado. Marcha vestibular, o la estrella también van a formar, ¿se acuerdan? La estrella de Babinski, lesiones del sistema vestibular, sobre todo. La parkinsoniana, miren, inclina el tronco para adelante, va inclinando y hace pasos bien cortitos, pero además de eso, las manitas como que contando del payaso dijimos, lo mismo. Esto se da en una lesión de la vía extrapiramidal. El paciente camina así más o menos. Histérica. Sí, la corea, la IQS, hemos repetido lo mismo. Ahí está, veamos este video. Vamos a ver si, ¿cómo? A ver, veamos. Ahí se puede ver, miren. Recordad que también van a hacer un video, ¿no? Tienen que hacer un video, seguramente va a ayudar bastante. Marcha normal, de forma coordinada, sincrónica, balanceando los brazos, miren. Ahora, pero puede haber un tipo de alteración, por ejemplo, la marcha parkinsoniana. A ver, veamos. Pasos cortos, ¿no? Inclinando el tronco para adelante, como contando monedas con las manitos, ¿no? Los pies hacia adentro. Así es. Paciente que tiene lesión de la vía extrapiramidal. Recuerda también la vía piramidal. Es de la vía extrapiramidal. La coria mayor y menor. Lesión también de la vía extrapiramidal. Como el un payaso. ¿Has visto personas que caminan así? Sí. Porque tienen coria, han tenido coria. Recordar que la fiebre reumática puede llevar también a la coria, pues. Alteración de la vía extrapiramidal. Marcha cerebelosa, llamada también marcha del ebrio. O sea, como si hubiera echado las copas por demás, digamos. Es así, la marcha va a ver así, a un lado, para otro lado, y prácticamente muchas veces ni puede incorporarse al paciente. Una lesión en el sistema, en este caso en el cerebelo, no la lesión marcada. Marcha cerebelosa, marcha del ebrio, marcha tabética, también se puede, miren cómo los pies, inclina, flexión, empieza con la parte anterior de los pies. Marcha del tabético también se puede dar, alteración del sistema nervioso central, periférico, también central puede darse. O sea, con solo ver nosotros podemos saber que más o menos una aproximación de la alteración que tiene. O sea, ya, este paciente está caminando, qué sé yo, con probablemente moviendo las manitos, inclinando el tronco. Este paciente debe tener una alteración del sistema nervioso periférico, marcha parapléjica, espástica, que también se puede dar, una contractura a nivel periférica de los músculos, del sistema nervioso central,
O sea, con solo ver, yo puedo más o menos aproximar. No es que, digamos, voy a llegar al 100% de diagnóstico, pero ya tengo una idea de cómo es el paciente o qué es lo que puede tener ese paciente. Recordar que ustedes van a hacer un video de estas características, su parte práctica. Hemiplegia capsular, o llamada también, en este caso, la marcha de TOC, la marcha helicoidal o la de TOC, que se llama. Después de un ACV, por ejemplo. ¿Dónde está la lesión? En el lado izquierdo. ¿Sí? Marcha hemipléjica también se llama. ¿Han visto que hay pacientes que caminan así? Porque he hecho un ACV, un accidente cerebrovascular, un ACV, lesión de la vía, en este caso piramidal, yo quería decir, lesión de la vía piramidal. Esta es la marcha del ciático conflicto, ¿no? Parálisis. Y así podemos ver varios tipos de marchas que nos van a indicar algún tipo de patología, nos van a aproximar. No es que vamos a llegar al diagnóstico con esto, hay que hacer algún tipo de estudios complementarios. Bueno, a ver, saquen al, ¿cómo se llama? Surosín. Dale, por favor. Doctor, ¿y es fisiológico caminar? Salud.